su victoria. Todos. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Dale un aplauso al Señor. Que ha resucitado, mis queridos hermanos. Estamos en victoria. Dios es tan grande y tan bueno con nosotros, que Él ha mostrado qué tan poderoso es Él con esta resurrección. Y aún a veces que muchos aún todavía no creemos de ese Jesús resucitado. Y aún todavía andamos buscando a ese Jesús sin darnos cuenta que lo tenemos a la par de nuestros hermanos. Lo tenemos enfrente, lo tenemos a donde nosotros querramos verlo. Somos a veces que nosotros queremos buscarlo en cosas donde no lo vamos a encontrar. Pero si tú lo buscas de corazón, ahí lo vas a encontrar. Ahora quiero hablarte de Jonás. Yo sé que muchos ya lo han escuchado, muchos lo han estudiado, muchas veces lo hemos escuchado acá también. Donde Jonás, vamos a, de la primera de Jonás en adelante, y el Antiguo Testamento. Y yo lo he titulado, bueno, el Señor lo ha titulado, ¿cuál es tu miedo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu miedo? Porque a veces que nosotros tenemos miedo al llamado del Señor. A veces que nosotros tenemos ese miedo porque en muchas ocasiones la hermana Dilenia le ha pedido un testimonio, por favor. Y tienen miedo de poder dar ese testimonio que Cristo quiere que demos. Porque no es del hombre, es de Dios ese testimonio que nosotros estamos dando. ¿Qué es lo que el Señor pide en esta resurrección? ¿Qué es lo que le pedía a los discípulos? Vayan y prediquen la buena nueva. ¿Qué es lo que el Señor nos manda ahora a nosotros? Que prediquemos, que evangelicemos con nuestro testimonio. A veces que no hay necesidad de andar uno con la Biblia debajo del brazo para uno poder evangelizar, para uno poder predicar. Podemos evangelizarlo dando testimonio de ese Cristo resucitado. ¿Cuántos de los que estamos acá somos cristianos? ¿Cuántos de nosotros creemos de ese Jesús que ha resucitado? ¿Cuántos de nosotros amamos a ese Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos parar de pecar para dejar de crucificarlo a ese Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos buscar más del Señor? Pero cuando nos ha llamado, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Nos escondemos, huimos de la presencia del Señor, como Jonás nos va a hablar acá. ¿Quiénes están dando la palabra del Señor? Ustedes saben que ahora se está celebrando el Día del Libro, y donde el cual nosotros tenemos que celebrar también de la palabra del Señor. Si aún todavía no hemos celebrado, celebrémonos ahora en abrir esa palabra viva, esa palabra de consuelo, esa palabra de aliento. A veces que nosotros podemos leer otros tipos de libros, pero nunca agarramos el libro que el Señor nos ha dejado. A veces que podemos buscar libros de dieta. Yo por eso creo que estoy un poquito gordito, porque yo no leo esos tipos de libros para la dieta. Bendito sea el Señor. Dios es tan bueno conmigo, que me ama tanto, que yo no puedo decirle que no a toda aquella comida que el Señor me brinda día tras día. No, ustedes saben que uno no puede decirle que no al Señor. Siempre uno hay que decirle sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai. En estos términos: levántate
vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro del Señor. Palabra de Dios. ¿A quién le estaba llamando el Señor? ¿Y para qué lo llamaba el Señor a Jonás? Porque fuera a evangelizar. Ok, donde ahora, ¿a quién el Señor le está hablando en esta noche? Ahora no es Jonás, ahora es tu nombre el Señor que te está diciendo. María, Marco, Juan, Lucas. Te está diciendo, ve y evangeliza, predica al pueblo de San Michael. Ve, predica. Flushing, Queens, Nueva York, todo Estados Unidos y todo el mundo. Eso es lo que el Señor ahora nos está hablando. Ahora no le está diciendo solo a Jonás, ahora nos está diciendo a nosotros, a Luis. Porque a veces que nosotros queremos escuchar la palabra del Señor, pero que nos hable suave, que nos hable bonito, de amor, de esperanza. Pero ¿qué nos dice? Será así de dos. Prepárense para las pruebas. ¿Y qué es lo que le pasó a Jonás? ¿De quién le oía Jonás? De ese compromiso, de esa presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? Queremos estar pero sin un compromiso con Dios. Queremos servirle a Dios pero sin compromiso. Ustedes saben que un compromiso, un servicio sin compromiso no es servicio. Tenemos que comprometernos con el Señor. Tenemos que hacer el servicio que nosotros desempeñamos. Tenemos que hacerlo con amor y darlo todo. El servicio que ahora, por decirlo así, el que yo estoy desempeñando, este servicio del Señor, yo lo hago con mucho amor y lo doy todo para Él. Imagínense si yo le huyera al Señor como lo hizo Jonás, ¿qué me pasaría? Y ustedes se dan cuenta que el llamado de Jonás fue muy diferente a los otros profetas. ¿Por qué? Porque Jonás, el Señor lo llamó para que le hablara a su pueblo de Nínive del arrepentimiento, que se arrepintieran de lo que estaban haciendo en ese pueblo. Porque su mal, dice la palabra, estaba alcanzando al Señor. ¿Cuál es ese mal? El pecado. El pecado que tú y yo estamos haciendo ya está llegándole al Señor. Ya le está llegando al Señor lo que en verdad no le gusta a Él. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo mal que al Señor no le está agradando? Tú y yo perfectamente sabemos lo que al Señor no le agrada, pero aún así nosotros seguimos en ese pecado. Y nos mandan a los sacerdotes, nos mandan a diferentes predicadores a que nos prediquen a nosotros, que nos arrepintamos, que buscamos el camino, que enderezcamos ese camino, pero aún así estamos bien, gracias. A veces que nosotros nos queremos que nos hablen bonito el sacerdote, o en el caso de acá, la hermana Dilenia cuando ella nos predica, el hermano Andrés cuando él nos predica, o diferentes predicadores que han venido, nos gusta que nos hablen bonito. Y cuando ya no nos hablan bonito, entonces ya comenzamos a salir despacio, de escondida en esa puerta. Comenzamos a oírle de lo que el Señor nos está hablando a nosotros.
Una vez el padre Juan decía que a veces que la gente se iba era porque no le gustaba lo que él decía. Y si lo que no le gustaba era porque en verdad te estaba tocando el Señor tu corazón. Y a veces que nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta noche. Yo no sé a quién el Señor le quiere hablar en esta noche. Para que no tengas miedo. Para que agarres esa fuerza, ese valor. A veces como así tenemos valor de poder hablar del hermano, podemos tener el valor de hablar de ese Cristo resucitado. De ese que dio la vida por ti y por mí. No tengamos miedo, no hay que huir de la presencia del Señor. Porque ¿qué es lo que a veces pasa? Como Jonás compró su boleto para irse a Tarsis, y donde a veces que nosotros compramos el boleto para irnos al infierno. ¿Por qué? El alcohol se compra, el cigarro se compra, la prostitución se compra. ¿Y saben qué? A ir a la iglesia es de gratis. La salvación es de gratis. La confesión es de gratis. Y a veces que nosotros preferimos comprar el pecado que buscar la gracia de Dios. A veces que nosotros preferimos buscar el camino más ancho que el camino más angosto. ¿Por qué será? ¿Por qué nosotros siempre elegimos a ese camino que Dios no quiere que tú camines, ni que yo camine? Si tú y yo supiéramos ese plan que Dios tiene preparado para ti y para mí, ¿tú crees que la iglesia acá estuviera vacía en este día? ¿Tú no crees que estuviera dándole la gloria al Señor en esta noche? Porque el Señor tiene ese plan para todo aquel que quiere encontrarse con Él. ¿Cuántos de nosotros queremos encontrarnos con el Señor en esta noche? Así como Dios encontró a Abraham cuando le dijo: Abraham, sal de la casa y cuenta las estrellas del cielo, que así será tu descendencia. ¿Tú crees esa palabra, mi querido hermano? Que el Señor te está diciendo: sal también de la casa y cuenta las estrellas, que así será tu descendencia, así será tu bendición. Pero a veces que nosotros escuchamos acá, se nos sale aquí rapidito. Vean qué es lo que pasa con Jonás. Cuando Jonás se va a huir y compra ese boleto, se sube a esa barca. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento en esa barca? Comenzó a tambalear esa barca. ¿Por qué comenzó a moverse esa barca? Porque iba Jonás. ¿Y qué es lo que hace ese pueblo que iba en esa barca ahí? Comienzan a llamar a Dios, a clamarlos, a cada quien su Dios, se dice la palabra. Cada quien clamaba a su Dios. ¿Y Jonás qué hacía? Increíblemente, mis queridos hermanos, es el primer profeta, por decirlo así, donde el cual Jonás, en medio de una oración, se duerme. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dormido también en medio de la oración? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dormido en medio de la misa? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dormido hasta en el mismo ministerio? Increíblemente Jonás se estaba perdiendo en esa alabanza que todo aquel pueblo estaba aclamando a sus dioses. A sus dioses a su manera, pero lo estaban aclamando. Y Jonás bien tranquilo, acostadito, roncando. Parecía Luis. Andaba de parranda. Ese Jonás, dice la hermana, que así como iba, no iba a encontrar nada. Bendito sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo Jonás se va a dormir? ¿Y qué es lo que le dice el Señor cuando se lleva a sus discípulos
a la oración. No se duerman para que no los agarren dormidos. Permanezcanse en oración. Pero Jonás se durmió y nosotros nos dormimos. Y el Señor nos está jalando ahí las orejas. Levántate, despierta. Aquí estoy yo. Aclámame a mí. Pero nosotros roncamos. Y cuando van y mueven a Jonás, que se levantara, que comenzara a clamar a su Dios. Pero aquella gente ya comenzaban a echar a suerte, comenzaron a botar cosas. Y le preguntan a Jonás quién era él, de dónde venía. Donde Jonás se destapó, sacó todo. Creo que le dio un poco de pena o de vergüenza, pero lo contó. Donde a veces que a nosotros nos da vergüenza irnos a confesarnos también. Nos da pena ir que con el Padre Juan, como yo les comentaba una vez a ustedes, que nos daba vergüenza con un grupito de jóvenes de irnos a confesar con el Padre Juan. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace dar vergüenza. El pecado no nos deja a que nosotros nos liberemos. Pero Jonás, él aceptó que él venía huyendo del Señor. Y nosotros aceptamos de huir del Señor. A veces que no aceptamos. A veces que nosotros no aceptamos que le andamos huyendo al Señor. Nosotros aceptamos que los estamos escondiendo, pero no de Dios. De Dios jamás nos vamos a poder esconder. Podemos escondernos de nosotros, de acá mismo, pero de Dios, aunque tú creas que te estás escondiendo, jamás te vas a poder esconder del Señor. Pero vean, Jonás fue llamado para que fuera una bendición, para que fuera a clamarle a aquel pueblo, a decirle que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Pero él no quiso oír, fue desobediente y se fue. Donde Jonás era llamado para una bendición. ¿A dónde se fue? Al barco. ¿Y en el barco qué es lo que fue? En el barco para la gente era una maldición que Jonás estuviera ahí. Era una maldición. Donde ahora yo quiero decirte, a donde tú estás, eres una bendición. Donde tú estás caminando, tú eres una bendición. En tu trabajo, tú eres una bendición. O eres una maldición. Bendición. Porque a veces que nosotros en nuestro trabajo decimos siempre, es que es muy difícil evangelizar en nuestro trabajo. Es que hay muchos compañeros, compañeras que me sacan de quicia, que me desesperan. Como dijo el chavo, es que me desespera. Así me decía una hermana por ahí. Es que usted viera, mi hermano, en mi trabajo es súper difícil. Pero paciencia, decía él, paciencia. Ore por esas personas, ora por tu jefe, ora por tus compañeros. Yo he trabajado con muchos compañeros en mi trabajo y no se imagina, aunque no me lo crean, yo siempre todas las mañanas y las noches le pido al Señor por esos compañeros y por mis jefes, porque sé que son muy difíciles y es la única manera que uno puede hablarles a ellos, no a ellos, sino que a Dios de ellos, porque si yo les hablo a ellos, los voy a aburrir, va a llegar un momento que los voy a cansar, pero mejor prefiero hablarle a Dios de ellos que hablarle de ellos a Dios. Si en tu familia, tú como esposa o esposo, eres una bendición para tus hijos. El Señor quiere que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Queremos que sea luz en medio del mundo. Decía una leyenda de un rayito. Llega este rayito donde la mamá le dice, mami, yo quiero conocer la oscuridad.
Y le dice a la mamá, si quieres conocer la oscuridad, entonces vete a aquel cuarto. Y este rayito de luz se va a aquel cuarto, pero encuentra que estaban las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Este rayito de luz dice, entonces ¿cómo voy a entrar? Y llega donde la mamá y le dice, mami, la puerta está cerrada, la ventana está cerrada, ¿por dónde voy a entrar? Y la mamá le dice, busca dónde, aunque sea de una aberturita de algo, pero entra ahí. Y este rayito de luz entra en una aberturita y no encontró la oscuridad. Llega de regreso donde la mamá y le dice, mami, no pude encontrar la oscuridad donde tú me dijiste. La mamá le dice, ve al centro de la tierra que ahí vas a encontrar la oscuridad. El rayito de luz se va y no le encontró la oscuridad. Y regresa nuevamente y la mamá la mandaba por un lado para otro y no encontró la oscuridad. ¿Por qué? Porque donde iba este rayito de luz, iluminaba, daba luz. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Donde tú vas, eres luz. Donde tú estás dando luz. ¿Ustedes creen que estas lámparas, si no estuvieran acá, hubiera luz? Si nosotros no tuviéramos a Cristo, ¿estuviéramos en la oscuridad o estuviéramos con luz? Pero aún así no reconocemos, no nos damos cuenta de la luz. El diácono un día decía él, de una radio vieja, ustedes tal vez se recuerdan, el diácono Daniel, que él decía que para poder estar conectado con el Espíritu Santo, teníamos que conectar como conectamos nosotros nuestro teléfono para cargarlo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cargamos nuestro teléfono, pues no los cargamos nosotros del Señor. No los alimentamos del Señor nosotros. Y aún así queremos darle a los demás. Queremos ayudar a los demás. Pero sin llenarnos nosotros del Señor. ¿Cómo podemos transmitirle al Señor? Sin nosotros alimentarnos. Este grupo de oración es para alimentarnos. Lamentablemente solo tenemos un día a la semana, donde nosotros tenemos que aprovecharlo este tiempo, darle este tiempo al Señor, dedicárselo a Él. Pero ¿qué es lo que a veces nosotros hacemos? Dedicamos a otras cosas, pero menos a Dios. Amén. Amén. Es que, mis queridos hermanos, si ustedes se dan cuenta por qué Jonás se fue huyendo del llamado del Señor, está en Jonás 4, 1 en adelante, y dice, a Jonás esto no le gustó nada, y se enojó, se dirigió a Yahvé y le dijo, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Ese es el Dios a quien nosotros buscamos. Ese es el Dios a quien nosotros predicamos. Ese es el Dios que dio a su único Hijo, para que todo aquel que creyera no muriera, sino que tuviera una vida eterna. Amén. Amén. Pongámoslo de pie, por favor, mis queridos hermanos.